Ilustrísimo señor deán y excelentísimo cabildo primado, sacerdotes concelebrantes, esclavitud de Nuestra Señora del Sagrario, queridos hermanos que participáis en esta Eucaristía en la Catedral Primada y cuantos la seguís por los medios de comunicación diocesanos. En este cuarto día del octavario, en honor de la Virgen del Sagrario, dedicado a Cáritas, a Manos Unidas y a Pastoral de las Migraciones, recordamos a cuantos nacen en condiciones infrahumanas, refugiados, inmigrantes y transeúntes. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Cuando la ideología se impone sobre la verdad, se pierde el sentido de la historia y entonces todo puede ser justificable. Muchos, por influencia del materialismo marxista, interpretan la historia como un continuo enfrentamiento entre poderes contrarios. Por eso no faltan quienes afirman, sin el más mínimo rubor, que el cielo se toma por asalto. Para ello, la historia solo se puede entender desde la lucha dialéctica entre grupos que se disputan el poder. Pero este planteamiento que la llamada cultura de la modernidad ha asumido como un dogma intocable ha sido muy probablemente el caldo de cultivo en el que se han desarrollado los totalitarismos a lo largo de los 2 últimos siglos. Y la experiencia debía de habernos enseñado que cuando las ideologías se han impuesto sobre la identidad de los pueblos, logrando que pierdan el sentido de su historia, nos han dejado grandes tragedias sociales y humanitarias. Ahí están, por ejemplo, los genocidios del siglo pasado y quizá también algunas situaciones dramáticas del siglo XXI de las que apenas se habla. Pero la historia tiene otro sentido. La Sagrada Escritura nos permite entenderla como historia de salvación. No se trata propiamente de una historia sagrada o de un aspecto a considerar dentro de la historia de las religiones, entendida como un género más de la historia de la humanidad. Esto tiene repercusiones importantes, porque mientras que éstas, tal y como son entendidas por el pensamiento relativista y ecléctico de nuestro tiempo, nos remiten a un conjunto de hechos del pasado referentes al pueblo elegido, que recordamos, pero que no nos afectan, como recordamos la historia de otros pueblos y civilizaciones. La historia de la salvación, en cambio, nos interpela, nos implica y nos afecta. Hace que no podamos situarnos al margen y nos impide distanciarnos de los hechos, por muy lejanos que resulten en el tiempo, como si estos no fueran con nosotros. Esto es así porque cuando los creyentes hablamos de historia de la salvación, estamos diciendo que Dios se ha metido de lleno en nuestra historia, se ha sometido al tiempo y su acción salvífica ha despertado en nuestras conciencias la posibilidad de entendernos a nosotros mismos más allá de la confrontación, la casualidad, el absurdo o la náusea. Confrontación, casualidad, absurdo y náusea. 4 conceptos que marcaron el siglo XX y de los que nosotros somos herederos, quizá sin demasiada conciencia de esa herencia. El pueblo de Israel tuvo viva experiencia de esta acción salvífica de Dios, del Dios personal, uno y único, que quiso hacerse partícipe de su historia, garantizando su compromiso con una alianza de fidelidad que le permitió tomar conciencia clara de ser pueblo elegido, nación santa, pueblo de su propiedad, para alabanza y gloria de su nombre. Lo entendieron también con lúcida clarividencia
las primeras comunidades cristianas, y esto es lo que con gozo exultante proclama María en su hermoso cántico de alabanza que comentamos en este octavario en honor de la patrona de Toledo, la Virgen del Sagrario. El Dios de la Alianza ha mantenido su misericordia de generación en generación. Toda la acción salvadora de Dios en favor de su pueblo es fruto de su misericordia, hasta el punto de que los hilos dorados que tejen su historia están entretejidos con la urdimbre de su acción compasiva y misericordiosa. Inmediatamente después del primer pecado, Dios ya se comprometió con una promesa de misericordia al asegurar que de la descendencia de Eva nacería una mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente astuta y mentirosa que había incitado a la rebelión contra Dios. En esa promesa se encierra toda la historia de la salvación. María sabe muy bien que toda la historia del pueblo elegido está tejida con la trama de la misericordia de Dios y que ésta tiene poco que ver con los poderes del mundo. María exulta de gozo porque sabe que a pesar de las reiteradas infidelidades del pueblo, Dios ha mantenido su misericordia de generación en generación y que es esta la realidad última que permanentemente hace renacer a su pueblo incluso tras la ruina y la aniquilación. Así sucedió en época de Moisés, en época de Noé. Así ocurrió también en tiempos de la esclavitud en Egipto, cuando el Señor tuvo misericordia de su pueblo y con brazo poderoso lo rescató del poder del faraón. Fue también Dios en su misericordia quien escuchó la súplica de Moisés y tendió la mano al pueblo errante por el desierto para conducirlo hasta la tierra de promisión. Fue, en fin, el Señor compasivo y misericordioso quien permitió el retorno del cautiverio para renacer de un reducido resto. Y sabe, en fin, María, y lo proclama con gozo, que esto ha sido así porque su nombre es santo. No se refiere a la cualidad santa o a la mera santidad de un nombre sagrado, sino al mismo ser de Dios. En la mentalidad de la Sagrada Escritura, conocer a alguien por su nombre significa no solo poder identificarlo, sino ante todo participar de su vida y de su destino. Lo que proclama María no es simplemente que el nombre de Dios es santo, sino que la santidad constituye la identidad del ser divino. Así, siendo Dios plenitud de santidad, su plan de actuación en favor de sus fieles no puede ser otro que su acción compasiva y misericordiosa, que se mantiene de generación en generación. Pero María ha creído, y estamos en el momento en que sabe ya que Dios va a solidarizarse con su pueblo, ofreciéndole el signo definitivo de su infinita misericordia. Hasta tal punto ese gesto va a trascender los límites del tiempo y del espacio que alcanzará a la humanidad entera. En el Hijo que María lleva en su seno se ha encarnado la misericordia de Dios y como Juan en el seno de su madre, ante su presencia se conmueve toda la creación. Ha llegado al fin la hora del cumplimiento de aquella promesa a la primera mujer. Ha llegado la plenitud del tiempo. La historia alcanza su sentido pleno y ya nadie quedará desamparado ante la amenaza del enemigo astuto y mentiroso, porque en el permanente combate de la vida, María nos anuncia ya la identidad del vencedor. Su nombre es santo, nos dice, y ella, llena de gracia, lo ha concebido en su seno y lo dará a luz al mundo. En el santo que va a nacer, que será llamado Hijo de Dios, nacerá la nueva humanidad. Desde ese momento el poder de Dios manifestado en la humilde Virgen María llena de esperanza a toda la humanidad, a los pobres
que confían en el Señor. Para que esta realidad sea efectiva en nosotros, solo hay un camino. En el Evangelio de esta fiesta de San Lorenzo hemos escuchado que el grano de trigo solo es fecundo cuando cae en tierra y muere. También nosotros hemos de aprender a morir a nuestra autosuficiencia, a nuestro orgullo, a nuestra prepotencia, para dejar sitio en nuestro corazón a la acción misericordiosa del Señor. Solo Él, en su infinita misericordia, da sentido a nuestra historia. Y solo desde su misericordia podemos hacer efectivas en nuestras vidas e instituciones las exigencias del Evangelio. Sin misericordia, nuestra acción solo será una más entre tantas acciones sociales. Ante la imagen de María, nuestra Madre, la Virgen del Sagrario, pensemos en esto. ¿Qué habría sido de nuestra vida sin la misericordia de Dios?